Bueno, pues buenas noches, bienvenidos todos. Hoy nos encontramos en nuestra sexta lección del curso La palabra crece, discípulo. Hemos ya pasado por 5 lecciones, hemos hablado sobre el amor que motiva al creyente, el amor de Cristo. Hemos hablado también sobre que este amor nos mueve a hacer cosas buenas, nos lleva a tener bien abiertos los ojos y hoy veremos un hábito más del discípulo. En esta lección nos enfocaremos en ese hábito. Pero antes de comenzar con esta sección, vamos a hacer un pequeño repaso a los estatutos de Academia Cristo. Academia Cristo les pide que mostremos respeto, llegando preparados, siendo puntuales, a los profesores que nos sirven, a los compañeros en clase y en el grupo de WhatsApp. Queremos hacer todo para la edificación del cuerpo de Cristo y para su gloria y honra, ¿verdad? Por ello también les pedimos que desactiven los micrófonos cuando no los estén usando para que todos puedan oír claramente al que habla y no nos saturemos. Antes de comenzar nuestra lección, vamos a orar a nuestro Dios. Oremos. Querido Jesús, en este mundo, no dudaste en asociarte con aquellos que eran odiados y no les gustaban a los demás. Motivados por tu amor, que también nos tomemos el tiempo para asociarnos con otros, para su bien eterno y para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Vemos el amor de Jesús. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Armida, ¿cómo está? Bien, usted, pastor. Bien, gracias a Dios. Bien, por la gracia de Dios. Les Aquí animo a que listo. desactivemos el micrófono por un momento en lo que estamos en la clase, nada más lo activamos cuando sea el momento de hablar, ¿ok? Vemos el amor de Jesús en la forma en que interactúa con personas de todos los segmentos de la sociedad. Habíamos dejado una tarea para nuestra lección del día de hoy. Eran 3 preguntas. La primera, ¿cómo es la forma en que se forma un equipo nacional de fútbol diferente a cómo Jesús formó su equipo de discípulos? ¿Qué diferencia hay entre la formación de un equipo de fútbol y cómo Jesús forma a sus discípulos? ¿Quién dice yo? ¿Olman? Bueno, pastor, hay una diferencia, ¿cierto? Hay una diferencia. En la formación de un equipo de fútbol son gente profesional, gente que ya conoce el tema, no se puede, digamos, escoger a una persona para una selección siendo una persona que no conoce. En la diferencia del Señor, sí, el Señor Jesucristo llamó personas imperfectas, personas pecadoras, personas que no tenían conocimiento de lo que se iba a hacer, solamente dijeron, bueno, yo lo sigo. Entonces es una gran diferencia, ¿no? Yo lo asocio así. Muy bien, excelente. Fabián. Sí, bueno, yo acá interpreto lo siguiente. Se forma un equipo con los jugadores, ¿no? El árbitro y su gente, los jugadores, los hinchas, todo. A los jugadores se los entrena para que luego eh, a- eh, puedan ejercer el juego en la cancha. Y el equipo de discípulos no hay hinchas de fútbol, o sea, para alentar al equipo, sino que hay discípulos para enseñar, para llevar la palabra de Dios a otras personas, y los discípulos son seguidores de Jesús, distinto al fútbol, que sus seguidores son los hinchas y fanáticos. O sea, esa es la diferencia que encuentro. Ok, muy bien. Sí, y una parte interesante es cuando vemos esta comparación. Es que cuando un director técnico quiere armar un equipo de fútbol, busca lo mejor, ¿verdad? Busca atletas, busca gente preparada, que conozcan el juego, busca gente apta para, que tenga muchos talentos para la posición que va a desempeñar. Y en el caso de Jesús, él forma su equipo de lo menospreciado. Vemos a los discípulos, ¿verdad?
gente sencilla, gente sin mucha preparación. Lo vemos en el libro de Hechos, en la reacción de los Galileos, de la gente, perdón, que estaba en el Pentecostés, que dice, ¿qué no son estos Galileos? Incluso en su círculo tenía un cobrador de impuestos, alguien despreciado por los judíos, un paria de la sociedad, un pecador. Vemos cómo, a diferencia del entrenador, Jesús sale a buscar a los cojos, a los mancos, a los ciegos, a los enfermos, para formar parte de sus discípulos. Y cuando digo enfermos me refiero a la enfermedad del pecado, aquellos que están descalificados enteramente de Dios, aquellos que no tienen la cara, por decirlo así, de presentarse delante de su Dios y decir, yo soy bueno en gran manera, porque no lo somos. Muy bien. Olman, le escucho. Y en esa selección que hace nuestro Señor Jesucristo en el paso por la tierra, encoge también gente, en el caso, en la lección pasada, a la mujer pecadora, ¿no? Vemos también al endemoniado Gadareno y sucesivamente muchas personas, ¿no? O sea, gente imperfecta que con la bondad de Dios y su enseñanza se va perfeccionando, y eso es lo que estamos haciendo nosotros como discípulos de Cristo, ¿no? Así es. Vemos cómo Jesús en un sentido busca a los parias, ¿verdad? Busca a los enfermos. Él mismo dice, no he venido por los sanos, sino por los enfermos, los que están perdidos. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué fue tan sorprendente para los fariseos que Jesús fuera a comer a la casa de Mateo? ¿Por qué les sorprendió a los fariseos? Inés. Bueno, pastor, en los tiempos de Jesús, los maestros, los rabinos y los líderes espirituales eran muy apreciados por la sociedad judía. Y bueno, esto les sorprendió a ellos que, como eran ellos que se apartaban pues de la gente pecadora, no se unían a ellos pues para no contaminarse, como decían ellos. Viendo que Jesús, siendo un maestro, se unía con ellos, eso fue su sorpresa, ¿verdad? Porque el maestro pues se unía con estos pecadores, como en el caso del recaudador de impuestos, como era Mateo. Y bueno, eso les sorprendió a ellos que el maestro estuviera junto con los pecadores. Pero como el maestro no buscaba eso, sino lo que buscaba era pues la salvación para toda esta gente, porque veía la necesidad de ellos. Y a eso fue que el maestro vino, ¿verdad? A buscar a los pecadores. Así es. Muy bien, gracias Inés. Jair, le escucho. Profesor, los fariseos se sorprendieron porque ellos en ese momento representaban, por así decirlo, la crema innata de la sociedad en el clero, ¿no? Ellos eran los que en cierta manera mostraban un legalismo diciendo de que pues ellos no se juntaban con pecadores y de pronto veían que Jesús, siendo proclamador de las cosas de Dios, ¿por qué se sentaba con ellos cuando ellos no lo hacían? ¿Por qué se sentaba Jesús con los pecadores y con los publicanos? Entonces vemos en los fariseos un legalismo extremo que justamente hace que se sorprendan en la forma en que Jesús procedía en su enseñanza. Muy bien, muchas gracias, Jair. Muy bien. Sí, muy buenas noches, pastor, y mis hermanos, Dios me les bendiga grandemente. Pues yo lo que miro allí es que los fariseos miraron pues como el poder de convencimiento que tenía Jesús, ¿no? Es decir, que recién había llamado a Mateo, y cuando llegan a la casa de Mateo ven que habían otras personas, posiblemente otras personas que Mateo en su momento se iba llevando, quizás compañeros, ¿sí? Y cuando llegan a la casa ven que estaba llena de otros recaudadores de impuestos, de otros
pecadores y publicanos. Entonces, pues, y claro, ellos se sorprenden al ver esa escena, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues me imagino yo que miraron que Jesús lo invitó en un momento y ya al otro instante vemos cómo ya ese poder de convocatoria, ¿no? Y de convencimiento, ¿ya? Y ver cómo Jesús compartía, pues, con esas personas, cómo llevaba ese mensaje también a ellos, ¿sí? Pensando ellos en su tradición de que la palabra, por decirlo así, era para cierto grupo y pues la invitación no se extendía para todo, ¿ya? Fue lo que pude entender allí. Muy bien. Sí, podemos ver su sorpresa al ver a este maestro, a Jesús, y uso el término este maestro porque así se referían a él, que predica sobre Dios, que habla sobre Dios, y viene a comer con un pecador, con alguien que es despreciado, con alguien que es de lo peor para la sociedad judía, no solamente en el ámbito social, sino espiritual. Vemos cómo viene a comer con ellos y es como una espina para los fariseos. En su legalismo, como bien mencionaron hace un momento, es como un choque de que cómo es posible que esté comiendo con ellos. Para ellos no cuadraba esa idea, para ellos no cuadraba el hecho de que Dios manda que se ame a todos, sin acepción de personas, que se ame y que se sirva aún a los pecadores. Para ellos era su justicia ellos mismos. Ellos llegaron a ser enemigos de Jesús tan férreos porque ellos esperaban que cuando el Mesías se manifestara, les felicitara por todo lo bueno que hacían. Que al verlos los abrazara y dijera, muy bien hecho, eres un muy buen creyente. Y a la verdad Jesús les llamó en amor, les predicó. Y cuando vio que eran un caso perdido, bien los comparó con un sepulcro blanqueado. Por fuera muy bonito, pero por dentro totalmente corrompido. Y una parte importante aquí es que vemos cómo Jesús muestra el amor para toda la gente, sin acepción de personas. Fabián, le escucho. Claro, eso es lo que yo le quería comentar, que Jesús dijo, no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y lo más importante es que Jesús no ha hecho excepción de personas, lo que usted mencionaba recién, o sea, que no discriminaba a la gente, que todo lo que hacía lo hacía por amor, ¿no es cierto? Por amor a su gente. Y los fariseos, bueno, eran hipócritas, eran sepulcros blanqueados, como usted le mencionó recién, ¿no? Que, bueno, aparentan una cosa y son otra. Sí, muy bien, Fabián. Ese es mi... Excelente. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Olman, me escucho. Pastor, lo siguiente, la pregunta que yo también me hago es, ¿hay fariseísmo también hoy en día en la iglesia cristiana? Claro que sí la hay, entre los mismos hermanos, entre los mismos líderes, entre las mismas personas, sí, hay fariseísmo, hay incoherencia, ¿cierto? Entonces, eso hay que mejorarlo, ¿cierto? Y por eso el Señor en el paso, en los 3 años largos que estuvo con los discípulos, pues es una enseñanza del maestro. Sí, ¿y el fariseísmo existe en la iglesia hoy en día? Sí. ¿Por qué? Porque olvidamos para qué ha sido llamado el discípulo. El discípulo ha sido llamado para predicar el evangelio. Y eso incluye el amar a todos, servir a los demás. Eso incluye el no hacer acepción de personas y por nuestros estándares como los fariseos, sí hacemos acepción de personas. Nos cegamos por esto. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Quiénes son las personas en nuestra sociedad actual que son como los recaudadores de impuestos en la sociedad en el tiempo de Jesús? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son hoy en día como los recaudadores de impuestos en el tiempo de Jesús? Son los pecadores, o sea, aquellos que
infringen la ley de Dios. Ujú. ¿Mm? Muy bien, excelente. Olman. Yo lo decía ahorita, pastor, los mismos líderes religiosos, perdón, los mismos líderes cristianos que predican la palabra de Dios. Ahí está el grupo también. Sí, y ahora, ¿quiénes son los, vamos a decir, publicanos, al igual que Mateo y los pecadores que comían con Jesús de hoy en día? ¿Quiénes son? Jair. Profesor, yo creo que los publicanos y los pecadores que en ese tiempo se sentaban con Jesús nos estaban también representando a nosotros, por lo menos a mí. El apóstol Pablo dijo que de todos los pecadores él era el primero. Y yo creo que nosotros nos vemos reflejados muchas veces en las actitudes de los fariseos, perdón, de los publicanos y de los pecadores. Entonces, en cierta manera, somos nosotros mismos. Así es. Muy bien, gracias, Jair. Javier. Amén. Me encontraba yo allí pues tratando de organizar la idea con que cuando Jesús llama a Mateo, un recaudador de impuestos, ¿sí? Pero ya luego miraba esa persona que era pecadora, despreciada de la sociedad por su oficio y por, digamos, la vida espiritual que llevaba, ¿no es cierto? Pero ¿quién llegó a ser el después? ¿Sí? Miraba que fue uno de los grandes exponentes, ¿sí? De la palabra de Dios, ¿sí? Uno de los que escribió uno de los evangelios, ¿sí? Que hoy leemos tanto y gracias a la sabiduría de Jesús, que escogió a este que era despreciado pues por la gente, pero pues que se dejó tratar por Dios y formar por Dios y llegó a ser uno de los grandes, podemos decir, en el reino de los cielos. ¿No es cierto? Entonces, la invitación o la combinación que hace Jesús, recaudador de impuestos, pero ya lo lleva es a coger almas o recaudar almas para Cristo. Nos representa, digamos, en la actualidad a nosotros, ¿sí? Los cristianos. Básicamente lo que hacemos es formarnos, dejarnos tratar por Dios y en su momento ir ganando almas para Cristo a través del testimonio y a través pues del mensaje del evangelio, básicamente. Sí. Muy bien, muchas gracias. Vemos quién es ese segmento, ¿verdad? Somos todos. Todos estábamos y andábamos igual que aquellos que comían con Jesús, todos éramos pecadores. Y todos también fuimos beneficiados del amor de Jesús. En la historia que vieron en el video, vemos cómo Jesús interactúa con las personas de todos los segmentos de la sociedad. Jesús no solamente habló con los de su círculo social o con los ricos, no. Él no solo invitó a los poderosos e importantes a ser discípulos, no. Él llamó para que la gente, él llamó a todos, amó a todos, vio a todos con amor. El llamado de Jesús para que la gente vea su pecado y lo vean como su Salvador es para todos. Él habló con la gente para compartir ese mensaje. Nosotros hablábamos la lección pasada de estar con los ojos bien abiertos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada una de las personas que conocemos necesita de Jesús, al igual que nosotros lo necesitamos. Y compartimos a Jesús en amor, no por rivalidad, no por egoísmo. Y un dato importante, compartimos el Evangelio tal y como está en la Escritura, sin poner carga sobre carga, porque Dios llama a través de su palabra, Dios crea la fe de estas personas a través de su palabra y da la salvación. Y eso nos lleva a las siguientes tres cosas. En la historia que estudiaron en la lección del video, Jesús, nuestro maravilloso Salvador, hace tres cosas al mismo tiempo. Primero, el amor de Jesús es perfecto. Amaba a todas las personas exactamente como lo desea su Padre Celestial. No discriminó ni mostró odio de ningún tipo. Se tomó el tiempo para asociarse con personas independientemente de su lugar en la sociedad. Al cumplir la ley de Dios a la perfección, hizo lo que no hemos hecho.
Afortunadamente, esto es parte del plan de Dios para nuestra salvación. La perfección de Jesús es nuestra y ahora somos santos a la vista de Dios a través de la fe en Jesús. El amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nos da la salvación, nos da la vida eterna. ¿Por qué? Porque Jesús nos amó a todos. La escritura es clara, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. También nos dice San Pablo en Romanos, todo aquel que clame el nombre del Señor será salvo. Vemos ese amor de Dios manifiesto para con nosotros. Y hubo una segunda cosa que hizo Jesús con este amor manifestado. Esto es la motivación. El amor perfecto de Jesús no solo nos salva, sino que también nos motiva a mostrar amor por Él y para los que nos rodean. Primera de Juan, capítulo 4, 19 nos dice, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Nos conmueve amar a otros porque Jesús nos amó tanto que vivió, sufrió y murió por nosotros, para pagar por nuestros pecados. El Espíritu Santo usa estas buenas noticias para motivarnos y así mostrar el amor de Dios y para Dios y por nuestro prójimo. El amor entra en acción, no se queda callado. El amor va y ama a los demás. Hay una tercera cosa que hizo Jesús y esto es que en la historia Jesús, aparte de salvarnos, ayudarnos, nos da un ejemplo a seguir sobre cómo podemos mostrar amor por nuestro prójimo. Vivimos como discípulos de Jesús simplemente hablando con la gente. En lugar de discriminar y odiar a los demás, el amor de Jesús se ve en nosotros cuando seguimos su ejemplo y simplemente nos tomamos el tiempo para conversar con las personas. En la conversación vemos cómo nos podemos acercar hoy y hablar con la gente, nos podemos acercar y darles un precioso regalo que es el mensaje del Evangelio. Muy bien, Edith. Ahora, hemos hablado sobre dos de los hábitos, ¿verdad? De ser discípulo. Hacer el bien. El segundo es los ojos bien abiertos. Y teniendo los ojos bien abiertos, aprovechar la oportunidad y hablar con la gente que nos rodea. Esos son 3 hábitos de los discípulos de Jesús. Y vemos que todos estos son motivados por el amor que ha sido manifestado en Cristo Jesús para y por nosotros. ¿Algún comentario hasta aquí o alguna duda? Ok, entonces vamos con las preguntas. ¿Cómo las acciones de las que hablamos en nuestras 2 últimas lecciones conducen a lo que estamos hablando en esta lección? ¿Cómo las 2 primeras acciones de hacer el bien, de tener los ojos bien abiertos, nos conducen a lo que estamos hablando ahora aquí en esta lección? ¿Quién dice yo? Adelante, Verónica, y luego Javier. ¿Podría explicar otra vez cuál es esa pregunta? ¿Cómo qué? Hemos hablado sobre los hábitos de ser discípulo. Ya vimos que uno es hacer el bien, otro es tener los ojos bien abiertos, y el que estamos tocando en este punto es el hablar con otras personas. Ahora, ¿cómo las acciones de las que hemos hablado en nuestras 2 últimas lecciones conducen a lo que estamos hablando en esta, al punto de hablar? Bueno, déjeme pensar para articular. Está bien. Pienso que está un poquito enredada la pregunta, tal vez simplemente podemos pensarlo así de cómo las acciones de hacer el bien, de tener los ojos bien abiertos, nos llevan al punto de hablar con otros. Pastor Holman. Bueno, yo sí, lo nada veo... más Javier había levantado primero la mano, vamos en el orden, y ahorita usted, Olman, ¿sale? Perfecto.
Olma, Javier, le escucho. Sí. Amén, amén. Pues yo estaba pensando en que hacer el bien, ¿sí? Es decir, que en este caso es mostrar el ejemplo a las personas, porque eso va a hablar por mí, ¿sí? Buenas actitudes, servir, ayudar. Entonces, esos ejemplos van hablando y van dando testimonio de lo que soy yo, por decirlo así, o lo que Dios está haciendo en mí. Entonces, la gente va a mirar eso. Y la otra era ojos bien abiertos para mirar a las personas que realmente necesitan ese mensaje de salvación, ¿no es cierto? Entonces, estas dos cosas unidas, o como usted decía, es lo que va a hacer de que luego de que esas personas miren tu ejemplo y luego tú miras la necesidad de las personas que necesitan de Dios, ¿sí? Los que necesitan ese mensaje de salvación, es lo que vamos a convocar y hacer pues ese grupo, bien sea para la oración, ese grupo para meditar, ese grupo para compartir de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, el ejemplo que demos a los otros, ya luego cuando nos reunamos con esas personas van a creer en lo que nosotros les estamos hablando, ¿sí? Porque va a haber una correlación y va a ser consecuente lo que decimos con lo que hacemos. Muy bien, gracias, Javier. Ahora sí, Verónica, o pasamos con Olman. Bueno, como estaba explicando el compañero, estos hábitos que hemos aprendido en las lecciones anteriores de amar como Dios nos amó, el de mantener los ojos abiertos para mirar y entender las necesidades de los demás, son los factores que nos mueven entonces a hablar con la gente. Porque si de verdad imitamos ese amor de Dios, esa conducta que tuvo Jesús mientras estuvo aquí, de hacer bien sin mirar a quién, de abrirle la puerta al pecador sin juzgar, es la misma, es lo que nos motiva entonces a nosotros a hacer lo mismo, a hablar con la gente y llevar las buenas nuevas de salvación. Dios te ama como eres, Dios te ama con tus impurezas. No somos perfectos, al contrario, simplemente abre la puerta para que Dios te limpie. Esos hábitos que hemos aprendido en las lecciones anteriores son parte de esa motivación para poder llegar a otros y llevarle el mensaje de la buena nueva. Muy bien, excelente. Nos motiva a hablar, ¿verdad? No quedarnos callados. Olman. Pastor, algo muy importante en esta acción de la que estamos hablando, yo la relaciono, perdón, yo lo digo, relacionándonos con las personas más cercanas, que es la familia. ¿Qué es lo que pasa? Yo lo coloco el ejemplo aquí en Latinoamérica, en Colombia, no sé, en las otras regiones. Conoce el Señor, se conoce el cristianismo y dice, yo no voy por allá porque estos o aquellas personas todavía consumen licor, todavía están en fiestas, todavía están en aquello. Nosotros debemos de comenzar, es por nuestra propia familia, porque ¿qué es lo que ha pasado? ¿O qué está pasando? Entonces, yo no voy porque me van a invitar a tomar. Yo no voy porque están haciendo estas prácticas que yo hacía. No, nosotros tenemos que relacionarnos, porque tenemos que dar testimonio, ¿sí? De que hubo un cambio en nosotros, ¿cierto? Porque es importante, ¿sí? Relacionarlos primeramente con la familia, con nosotros, porque si nosotros estamos mal con la familia, ¿sí? ¿Cómo tú vas a dar un ejemplo, ¿sí? O dar un testimonio? Te van a decir, oye, pero usted no le ha predicado a su familia, su familia son borrachos, su familia son fornicarios, su familia son adúlteros, etcétera, ¿cierto? Entonces es algo muy importante, ¿cierto? Y me lleva ahorita a pensar algo, pastor y compañeros, el Señor Jesucristo no tenía, a excepción de María y de José, que no se volvió a hablar más, ¿cierto? No tenía nada, él iba a donde fuese. Cuando lo fueron a buscar, ¿sí? Dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él dijo, no, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre, ¿sí? Eso me llevó ahorita a pensar, ¿cierto? Entonces, es en conclusiones, relacionándonos. Primero con la familia. Yo no me relaciono, un ejemplo, yo no me relaciono con ellos porque es que yo soy así. Y ahí se está aplicando el fariseísmo.
Muy bien. Excelente, Olman. Muchas gracias. Sí. Ahora sí, Verónica. Simplemente iba a decir en cuanto a lo que estaba opinando el compañero, que familia, amistades, desconocidos, hay que hablarle a todos y también con una mentalidad de no juzgarlos. Hay que hablarles en amor, independientemente de lo que ellos hagan, independientemente porque siempre tenemos amistades o familiares que están completamente reacios a que uno les hable sobre la salvación o la palabra de Dios. Entonces, una manera de llegarle a ellos es esa misma, no juzgarles, no tener esa mentalidad de que, ay, no voy a hablar con ellos porque no, como quiera no me van a escuchar. No juzgarles, amarles y enseñarles en todo momento que aun cuando ellos no quizá quieren que tú te acerques, tú estás ahí para ellos. A veces ni las palabras, las acciones los atraen hacia ti. Y parte de las acciones, me parece a mí, que las acciones sin palabras son parte también de ese amor, de ese primer hábito que aprendimos, que es amor. Eso es parte de amar también. A veces las palabras hablan más que las acciones hablan más que 1000 palabras también. Muy bien, muchas gracias. Yeah. Gracias, Verónica. Sí, y podemos decirlo de la siguiente manera: dejar que nuestra luz brille al hacer el bien y ver la oportunidad y ver oportunidades a menudo conducirá al hablar con la gente que nos rodea, hablarles sobre Jesús. Recordemos, somos discípulos. Vamos a volver al ejemplo que les ponía hace unas lecciones. El cristiano es como un diamante. No tiene una luz especial por sí solo. Por sí solo es una piedra más o una piedra opaca. La luz que le da Cristo lo hace precioso. Y eso nos lleva a hacer el bien, nos lleva a mostrar el amor, nos lleva a tener los ojos bien abiertos y, como bien pusieron el ejemplo, conducirnos, ir hacia las personas que necesitan de Jesús y hablarles, mostrarles el amor de nuestro Señor a ellos. Verónica, veo que tiene la mano levantada. Ok. No, ya la bajé, perdón. No se preocupe. Olman, ¿le escuchó? ¿Tiene el micrófono apagado, Olman? Sí, perdón, pastor. Tus acciones te muestran el cambio. Para agregarle ahí a la hermana Verónica lo que ella está diciendo. Tus acciones, o sea, las acciones que nosotros hagamos muestran el cambio. Si me decía de hablar. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, excelente. ¿Alguien me puede leer la cita que está en sus pantallas? Yo, profe. Sí, yo la leo, pastor. ¿Puede ser? Adelante, Fabián. Bueno, Colosenses 4, del 5 al 6. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Muy bien, excelente. Ahora la pregunta: ¿qué significa sazonada con sal? Tenemos que darnos una buena cucharada de sal antes de hablar. Jair, dígame. Profesor, yo resumo que sazonado con sal se refiere al conocimiento. Es decir, que no podemos ir a abrir nuestra boca a hablar cualquier cosa que nos ocurra, sino en base a lo que hemos aprendido y a lo que conocemos de la palabra de Dios. En sí, podemos decir que nuestra sal es Cristo, que estemos sazonados en nuestras palabras, que tenga el sabor de Cristo, ¿verdad? De la paz, del perdón de pecados. Verónica, le escucho. ¿Tiene el micrófono apagado, Verónica? Que creo que se refiere a que la palabra sea justa, con gracia, ni exagerada, ni
ni que le falte, ni falta de sustancia. Justa, precisa, concisa y gracia, y llena de gracia. Y by the way, quería añadir, la verdad del caso es que cuando uno empieza a hablarle a alguien sobre la palabra de Dios o la salvación, Dios te va poniendo las palabras porque a veces no las tenemos. Entonces, esa sal, como usted acaba de decir, viene de lo alto. Y esa sal es Jesús, ¿verdad? Olman, le escucho. Pastor, yo le coloco, no se debe improvisar, ¿sí? Sino se debe tener un conocimiento en Cristo, ¿cierto? Eso es lo que significa, pues, para mí, ser sazonado con sal, ¿cierto? Porque no podemos improvisar. Hay momentos que se puede improvisar, pero digamos, cuando se está comenzando, ¿cierto? Pero a medida que, como dice esta lección, la palabra crece. Y crece en nosotros cuando ya va bien sazonada y ya va bien especial para darlo, sí, por amor a Cristo, ¿no? Sí, muy bien. Perdón. A Fabián le escucho. Bueno, yo acá hago la pregunta, ¿no? ¿De qué manera nuestra palabra puede tener ese punto justo de sal? Entonces yo respondí que solo teniendo el conocimiento de Dios y de su palabra, quizás leyendo la Biblia y guiándonos hacia el conocimiento de la verdad. El toque de sal debe ser tal que se pueda responder con gracia a toda aquella persona que desea conocer la fe cristiana. Muy bien, excelente, muchas gracias. Verónica, veo que tiene la mano levantada, ¿se quedó levantada? Muy bien. Perdón. No se preocupe. La forma en que hablamos con las personas es importante. Hablamos como la sal de la tierra, como lo dice Mateo capítulo 5, versículo 13. Como discípulos que llevan el sabor de Jesús donde quiera que vayan. Hablamos de una manera que equilibra tanto el amor como la verdad. Como dice San Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 15. Nuestro anuncio, nuestro mensaje es tanto para decir la verdad de Dios como para hacerlo de tal manera que comunique su amor. Recuerden, estamos anunciando el amor de Dios. Es cierto, queremos hablar sobre disciplina, ¿verdad? Cuando hay un pecado, pero aún así lo hacemos en amor, para ganar al hermano, nunca por rivalidad ni por odio, sino en amor, en el amor que hemos recibido. Como discípulos, la forma en que hablamos está salpicada del amor de Cristo. Vamos a decir que ese es nuestro sabor, ese es nuestro sazón que compartimos con el mundo. Una comida sin sal o no bien sazonada es insípida. Nosotros tenemos a Cristo como nuestro sabor, nosotros tenemos a Cristo que nos lleva a ser la sal, que nos lleva a ser aquellos que dan testimonio, que llegan a ser faros para aquellos que están perdidos. Olman, le escucho. Cuando la sal pierde su sabor, ¿qué pasa? Ya no sirve. Insípido. No sirve. No para nada, ni para el ganado. Sí, necesitamos estar, y ahí viene una parte importante, necesitamos estar nutridos del sabor, necesitamos estar nutridos de Cristo, porque nuestro mensaje es Cristo, no somos nosotros. Dice San Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo crucificado. Él es el punto principal en las conversaciones que llevamos a cabo cuando queremos hablar del amor de Dios. Y eso nos lleva al siguiente punto. Hay quienes tienen el don de hablar con la gente. A veces llamamos a estas personas extrovertidas. Sin embargo, a medida que hablamos del hecho de que los discípulos hablan con los demás, ¿qué advertencia y aliento tenemos para las personas que les gusta hablar con los demás? ¿Qué advertencia tenemos? Para eso vamos a la sal es símbolo de pureza, muy bien. Para eso vamos a ver la cita que tenemos de Efesios 4, 25 al 32 en sus pantallas, para dar una respuesta a nuestra pregunta. ¿Quién me puede ayudar a leer estos versículos?
¿Quién dice yo? Mi esposo, que estamos juntos, él lo va a leer. Yo, pastor. Adelante. Bueno. No, Verónica, su esposo. Ajá, aquí está. Sí, aquí estamos. Buenas noches. Buenas noches. Sí. ¿Lee todo el Efesios 4:25 completo? ¿Y 32? El que está aquí hasta el versículo 28 y los Ok. siguientes versículos, alguien más los lee, ¿está bien? Ok. Chévere. Por eso cada uno de ustedes deben desechar la mentira y hablar de la verdad con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. Enójese, pero no peque. Reconcíliese antes de que el sol se ponga y no deje lugar al diablo. Sí. Hasta el 28 dijo. Ok, perdona. El que antes robaba, que no vuelva a robar. Al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien, al fin de que pueda compartir algo con quien tenga algunas necesidad. Muy bien, muchas gracias. Ahora los siguientes versículos. ¿Quién desea leerlos? Yo, pastor, lo leo. Adelante, Fabián. Bueno, no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. No entristezcan el Espíritu Santo de Dios, con lo cual fueron sellados para el día de la redención. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Bien, muchas gracias. Encontramos bastante carne en estas palabras, ¿verdad? Que escribió San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Encontramos que debe de haber un cambio, ¿verdad? En nuestra vida, que nuestro hablar sea enfocado en Cristo, que no haya en sí dominio del viejo hombre en nosotros, sino que dejemos que el nuevo hombre fluya. Y eso nos lleva a la pregunta: ¿qué advertencia y aliento tenemos para las personas que les gusta hablar con los demás? ¿Qué advertencias encontramos aquí en Efesios? Olman. No debemos de seguir, bueno, yo oigo el hilo, ¿no? O sea, no estar, en resumen, no que ellos nos convenzan a nosotros, ¿cierto? Si nosotros debemos de convencerlos a ellos. Ese es el resumen que yo tengo. Muy bien. Tenemos que estar preparados, ¿verdad? Para responder. ¿Qué aliento da? Perdón, Efesios, ¿cuánto, pastor? La cita que acabamos de leer de Efesios capítulo 4. 4. De los versículos 25 al 32. Ajá. Ya hablamos sobre la advertencia. Ahora, ¿qué aliento nos da? ¿A qué nos anima San Pablo en esa cita de Efesios? Bueno, yo le digo lo que yo pienso, ¿no? Yo creo que un buen discípulo de Jesús no tiene que andar en pecado y se aconseja que si peca, que se aleje del pecado, es decir, que sea una persona pura, santa, sin mancha por el pecado. Y otra advertencia y aliento que Dios nos da es que es quitar toda raíz de amargura, evitando contristar al Espíritu Santo de hacerlo poner mal.
Y Dios nos insta a perdonarnos los unos a los otros. Muy bien, Fabián, muchas gracias. Olman. El aliento que nos da es que Él está en nosotros a través del Espíritu Santo y debemos demostrar a Cristo. Muy bien. Excelente. Vemos ahora las advertencias en nuestra pantalla. Perdón, tengo un chat. Dejar la vieja naturaleza y revestido del nuevo hombre que es Cristo. Nos alienta a eso, ¿verdad? A llevar una nueva vida. Y lo vemos aquí en nuestra pantalla. La advertencia es, no todas las conversaciones son buenas. Si un discípulo puede hablar con la gente, pero no está informado o no es amoroso, eso no lo fortalecerá. Si no está informado sobre el mensaje del evangelio, si no conoce a Jesús, si no está conectado a él, muy difícil le será compartir el mensaje de salvación. Es cierto, el Espíritu Santo nos da las palabras, nos capacita, pero también el Señor nos insta a que escudriñemos las Escrituras para conocerlo, para que nuestra, digámoslo así, nuestra información sea la correcta, para que no demos pie a que un error en algo que dijimos llegue a ser una piedra de tropiezo para la persona que estamos hablando. Queremos ser cuidadosos. También queremos ser motivados por el amor, no nada más hablar por hablar. Dios nos motiva a que amemos y en amor demos la verdad, demos lo que la gente necesita, que es el mensaje de Cristo. Ahora, ¿qué aliento nos da? Si usted es bueno hablando con la gente, use este don para la gloria de Dios, hablando con amor y estudiando las Escrituras para asegurarse de que tiene algo verdadero y edificante para decirle a la gente. No nada más andar a tientas. Hay que recordar algo. No importa cuánto tengamos en la iglesia, no importa cuántos años tengamos, siempre estamos aprendiendo de la palabra de Dios y siempre nos es necesario estar apegados a nuestro Señor. Hace unos años yo enseñaba clases bíblicas a niños y adolescentes y llegó el momento de dar la clase y uno de los adolescentes me dijo: pastor, esa historia ya la vi como 5 veces, ya me la sé de memoria. Le hice una pregunta y no supo responderla. El punto de este ejemplo que les pongo es, cuando le hice esta pregunta, le dije: ya ves cómo nos es necesario estar repasando porque olvidamos, necesitamos nutrir nuestra fe, necesitamos estar firmes. Olman, le escucho. Bueno, en el caso mío, secular, yo soy militar. Nosotros cada año debemos de hacer un reentrenamiento en armas, en vehículos, en estrategias de la delincuencia. Nos debemos todos los días y cada reentrenamiento tiene que ser fortaleza, ¿cierto? Para combatir al enemigo. Eso es la parte secular. Igualmente lo hacemos en la parte espiritual, ¿cierto? Igualmente lo hacemos en la parte espiritual. ¿Para qué? Para que el enemigo no tome ventaja. Hay una cita bíblica que dice que todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces, a manera de conversaciones, pastor. Sí, necesitamos estar fortalecidos. Si alguien que participaba en maratones deja de participar en maratones y se la pasa todo el día sentado, peligroso va a ser que vuelva a participar en un maratón porque va a sentir que los músculos se le queman si pasa mucho tiempo sin practicar. Si alguien que es muy bueno para alguna actividad, llámese la programación de computadoras o el realizar o escribir, incluso el hablar con la gente, si es muy bueno para eso, pero deja de hacerlo, por decirlo así, se oxida, pierde la práctica. Si nosotros como cristianos no estamos alimentados de la palabra, ¿qué pasa con nosotros? Nuestra fe disminuye. Yo ponía el ejemplo a los niños que nuestra fe es como una fogata. Si a una fogata le dejas de poner madera o leños, ¿qué va a pasar con esa fogata? Va a ir disminuyendo, se va a ir reduciendo. En el caso de nosotros es similar, porque si no nos alimentamos a través de la palabra y los sacramentos, no podemos compartir a Cristo, no podemos
estar firmes, no podemos dar aquello que no tenemos. Necesitamos estar preparados. Y eso lleva a la siguiente, a la siguiente pregunta. Hoy identificamos hablar con la gente como una forma de vivir como discípulo todos los días. ¿Cómo es que esta acción de un discípulo no se limita a las personas que son extrovertidas? Porque esta es una parte importante. A veces pensamos, es que yo no puedo hablar con la gente, que hable mejor el que le es más fácil acercarse, el que es más extrovertido, el que tiene la facilidad, que es más desenvuelto al platicar con las personas. ¿Cómo el hablar con la gente? No se limita solamente a las personas extrovertidas. Vamos a leer estos versículos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Jair, ¿me lo puede buscar? Y Estedit, ¿puede buscarme Santiago, capítulo 1, versículo 19? Primera de Pedro, capítulo 3, profe. Versículo 15, por favor. Versículo 15. Dice la palabra del Señor, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Muy bien, estén siempre preparados. Santiago, capítulo 1, versículo 19, Estedit. ¿No le escuchamos, Estedit? Ya, profe, ya. Listo. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Excelente, muy bien. ¿Es solamente la tarea de los extrovertidos hablar sobre Jesús conforme a estos versículos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Solamente los extrovertidos tienen ese privilegio? ¿Cómo así, profe, cuando dice introvertido? Solamente las personas que son muy buenas para platicar tienen el... se me trabó la lengua, perdón. Privilegio de hablar bien. De hablar con Jesús, de hablar de Jesús a los demás. No. No, ¿verdad? Todos tenemos esta oportunidad siempre y cuando retengamos la palabra de Dios en nuestro corazón para poderla expresar a otro, porque nosotros siempre hablamos de lo que hemos aprendido. Y este es un momento, porque nosotros nos alimentamos es con comida que viene del cielo, como el maná. Y al estar lleno, dice que muchas veces nos volvemos como una enciclopedia. Hemos comido tanto y no hemos dado nada. Entonces, creo que Dios nos está llamando esta noche a hablar de Él y de su palabra. Así es, muy bien. Gracias, Esther. Sí, entendamos en primer lugar, todos los cristianos tienen la instrucción de estar siempre listos, como dice San Pedro, para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. Todos, no nada más los que son extrovertidos, no nada más los que hablan mucho. Y esto lleva a un resultado, el resultado natural de hacer el bien y tener los ojos bien abiertos será tener la oportunidad de dar una respuesta, incluso para aquellos que luchan por entablar una conversación. Además, hablar con la gente también podría repetirse teniendo una conversación con ellos. Es muy importante que cuando estamos hablando con la gente también estemos escuchando. Lo acabamos de ver en Santiago, capítulo 1, versículo 19. Si bien hay quienes se consideran extrovertidos,
que pueden ser muy buenos para iniciar una conversación con aquellos que les rodean, a menudo aquellos que tienden a ser introvertidos, esto es que no platican mucho, tienen el don de escuchar a las personas y es un don también precioso. Fabián, le escucho. Bueno, yo quería decirle que las personas extrovertidas no es solamente para la función que sea para ellos mismos, ¿no? Sino que hasta una persona que es humilde, puede tomar el compromiso de hablar con la gente, por ejemplo. O sea, eso es lo que yo quería compartirle. Excelente, sí, Dios llama a todos. Dios anima a que todos estén preparados. Ahora, si ustedes de las personas que no hablan mucho, que no se le da el platicar mucho con la gente, no se preocupe. A veces Dios pone a personas como usted para escuchar a los demás. A veces es necesario que alguien escuche a los demás más que alguien que les esté hablando. ¿A qué voy con esto? Alguien que habla mucho, y me incluyo entre ellos, puede ser una persona no muy, si queremos usar el término paciente para esperar en cuanto a que la persona se desenvuelva con la que estamos hablando. ¿Podemos iniciar una conversación fácil? Sí. Pero cuando se requiere escuchar, no siempre estamos tan prestos para poner, no digamos atención, sino nuestro tiempo o nuestra forma de actuar puede ser muy rápido al hablar con ellos. Es bueno cuando alguien escucha, es bueno cuando, si Dios le ha dado el don de escuchar, qué bendito don tiene usted. A veces, y ahorita vamos a Romanos 10:17, qué bueno que lo pusieron en el chat. A veces el escuchar a un alma herida por sus pecados abre bastantes puertas. Y el escuchar también nos hace sabios. Cuando estaba en el seminario, un compañero mío que ahora ya goza de las riquezas del cielo, él dijo, no precisamente el que habla más sabe más. Y es muy cierto. El escuchar es una bendición. Olman, le escucho. Lo que está diciendo, pastor, yo también me incluyo ahí. Los incluimos. El buen hablador no tiene paciencia para escuchar. A veces no tenemos paciencia para escuchar porque queremos es también interactuar también rápido, ¿no? Pero debemos de tener paciencia. Yo me incluyo ahí también, pastor. Sí, es un bendito don el escuchar. Yo bromeo con mi esposa que Dios me dio la ayuda idónea que necesitaba. Mientras que yo hablo mucho, ella casi no habla. Y nos complementamos bastante bien, gracias a Dios, así. Y es excelente escuchando. Si a usted Dios le dio el don de escuchar, aprovéchelo también. Escuche a aquellos que vienen con cargas pesadas en sus corazones y tenga bien abiertos los ojos. Y cuando sea el momento, hable con ellos. A veces no es necesario dar un discurso muy elaborado de una enseñanza teológica tan grande. A veces simplemente es decir, pues, Dios te perdona tu pecado. Vete y no peques más. ¿Ok? ¿Algún otro comentario? Olman, veo que tiene la mano levantada. Sí, pastor, iba a cotejar algo. Aquí en Colombia, en la región de Antioquia, hay un loro que es el loro antioqueño. Sí, hay diversidad de loros aquí en Colombia. Entonces, la particularidad que tiene el loro antioqueño es que no habla, sino que él inclina su cabeza al lado derecho y después al lado izquierdo. Entonces, hay que decir, usted le pasa lo mismo que el loro antioqueño. El loro antioqueño no habla, pero pone cuidado mucho. Sí, levanta la orejita, ¿verdad? Para escuchar el oído en este caso. Muy bien, excelente. Entonces, continuamos con nuestra siguiente pregunta. Así que la fe proviene, el versículo en la pantalla, ¿quién desea leerlo? Yo lo leo, profe. Adelante, Jair. Así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Muy bien, excelente.
Hablar con la gente es una parte importante de lo que hacemos como discípulos de Cristo. ¿Por qué? La fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios, como nos lo acaba de leer Jair en la pantalla. Compartir el mensaje hablando con la gente es como podemos encender la luz para aquellos que viven en la oscuridad del pecado y de la desesperanza. No importa si usted es una persona naturalmente habladora o más reservada, tiene la oportunidad de hablar con las personas que lo necesitan a su alrededor. Hacer el bien y mantener los ojos abiertos puede generar más oportunidades. Prepárese para ello y hable con la gente. Si habla mucho, sea paciente. Y si su don es escuchar, escuche. Y esté preparado, porque muchas de las veces la gente busca más a la gente que escucha que a la que comienza a hablar mucho. Pero en cualquiera de los dos casos, que su enfoque principal sea el proclamar a Cristo. Aproveche esas oportunidades, tenga los ojos bien abiertos y hable con ellos. ¿De qué va a hablar? Del amor de Cristo para con ellos. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Ok, entonces vamos con lo siguiente, el proyecto final. Esta es una oportunidad de leer la palabra de Dios con otros que están haciendo lo mismo. Al final de este curso, sus grupos de WhatsApp serán un grupo de lectura de la Biblia. Estará mantenido para leer el libro de San Marcos durante 8 días, 2 capítulos por día, y comentar sobre la lectura diaria en el grupo. Aquellos que realicen fielmente la tarea con su grupo habrán aprobado la clase, aprobarán el curso. Una nota importante. Sé que algunos ya probablemente comenzaron con esto. Les animo a que esperen un poquito para que vayan todos en la misma página, para que vayan todos al mismo nivel y para que todos puedan realizar ciertos comentarios en el sitio, en el grupo de WhatsApp, perdón. Y cuando hagan estos comentarios, les suplico, por favor, pongan su nombre en cada comentario que ponen y el país. ¿Con qué fin? Eso es para ayudarme a mí, para saber quién lo está poniendo y el país del que nos están escribiendo. Al final de cada curso nosotros llenamos un récord de cómo fue la clase, quiénes participaron, quiénes concluyeron con su proyecto final. Si ustedes ponen su nombre y su país, me van a ayudar bastante en esta tarea final a mí, ¿ok? Y también para poder contactarles directamente cuando llegue el momento de decirles que aprobaron el curso, ¿está bien? ¿Tienen alguna duda o comentario hasta aquí? Profe, y entonces, Udis, por 8 días, leer 2 capítulos por 8 días. ¿Comenzando cuándo? Hoy, Al final. mañana. No, al final de este curso. Oh, Son 9 lecciones, estamos en la 6. Cuando concluyamos la lección 9, comienza. ¿Sale? Pastor, le hago No una ahora. pregunta. No ahora. Ahora no, hasta que concluyamos. ¿Se puede hacer un resumen de Marcos? No necesariamente tener que poner todo específicamente. Se puede sacar lo que más me resulte interesante para mí. ¿Puede ser? Sí. Y si tienen alguna duda o algo que quieran comentarme en privado, con toda confianza. ¿Ok? Ajá. Ok, ¿alguna otra duda? Recordemos, el discípulo está conectado a Jesús. El propósito de esta tarea o de este proyecto final es que estemos conectados a Jesús, que lo conozcamos más, que tomemos el tiempo para leer su palabra, para nutrirnos y para así estar listos para responder. Me parece que alguien quería hablar, vi que se encendió un micrófono. Sí, yo solamente solamente para asegurarme, este es el proyecto final en pleno, completamente. Así es. No hay preguntas, solamente leer su Biblia, leer el Evangelio según San Marcos. Y discutirlo con gente en la plataforma de WhatsApp. Ok, Nota. chévere. Cuando pongan sus comentarios, pongan nombre y país para ayudarme a mí. ¿Está bien? Vale. Muchas gracias. Ok, pues hemos llegado al final de nuestra lección. Con el favor de Dios, nos vemos el próximo martes a la misma hora. Recuerden, tenemos 2 clases, por la mañana y por la noche. Si no puede conectarse en la de la mañana, nos vemos en la noche. También
les voy a compartir lo que es la tarea para la siguiente lección, que es ver el video de Pastor Mike y algunas preguntas. Después de concluida nuestra clase, voy a convertir el video y lo voy a subir a YouTube para que esté disponible por si alguien lo quiere ver de repaso o si lo quieren compartir, son libres para eso. ¿Está bien? Pues hemos llegado al final de nuestra lección. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por las muchas bendiciones que nos das día con día. Te agradecemos, Señor, porque en tu amor nos has llamado a la fe, porque en tu amor, Señor, nos has manifestado tu amor en nuestras vidas. Nos has dado vida cuando estábamos muertos, nos has llamado a ser parte de tu cuerpo, de tu iglesia. Te pedimos, Señor, que nos lleves a mostrar este amor a los que nos rodean, que abras grandes nuestros ojos, Señor, para ver la necesidad y que nos des las palabras, Señor, para acercarnos y compartir el evangelio con aquellos que te necesitan y que aún no te conocen. Nutre nuestra fe, Señor, aliméntanos y capacítanos para hacer esta obra, la cual es por ti y para ti. Sabemos, Señor, que cuando vamos a hablar a otros, hablamos de ti y que tú vas a obrar, Señor. Ayúdanos a entender que nosotros solamente somos sembradores y que tú vas a hacer conforme a tu voluntad con tu palabra cuando la hablamos a los demás. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad del estudio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, que nos lleves a ser hacedores de ella y no solamente oidores. Te damos gracias por aquellos que se conectaron para esta clase. Gracias, Señor, porque han estado activos participando. Gracias, Señor, porque les has llamado para una obra, la cual tienen deseo de hacer, y pedimos que les capacites y les orientes para ello, Señor, y nos ayudes a servirles para este fin. Te pedimos por aquellos que no se conectaron, Señor. Guíales con tu palabra y fortaléceles. Tráeles, Señor, para que juntos estudiemos tu palabra y nos maravillemos en ti, crezcamos en conocimiento. Por último, Señor, encomendamos nuestro cuerpo y nuestras almas y todo lo que nos pertenece a tu santo cuidado. Sé tú con nosotros, Señor, en esta noche. Bendícenos y guárdanos. Quedamos en tus benditas manos, nosotros y nuestras familias. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues hemos concluido con nuestra lección del día de hoy. Muchísimas gracias.